Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los propósitos del ser humano y vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es un ser humano? Según Eric Berne, que estamos mirando este libro que se llama Mecanismos de la Mente, dice: un ser humano es un sistema energético vívido, pletórico, de oposiciones dinámicas. Como cualquier sistema energético, está tratando continuamente de alcanzar un estado de reposo. Tiene que hacerlo. Este es el objeto de su energía. Su misteriosa función consiste en restablecer su propio equilibrio. Cuando una mezcla de aire y nafta entra en combustión en el cilindro de un automóvil, tiene que expandirse para recuperar su equilibrio, trastocando por la chispa que ha producido la ignición y por la compresión a la que se ve sometido el sistema. Al expandirse, golpea con fuerza contra el pistón, el cual tiene que moverse, así como tiene que moverse un hombre desplazado de su posición de equilibrio por un empujón violento. Cuando el pistón se mueve, desplaza el equilibrio de todo el motor, el cual tiene que girar para restablecerlo. Si todo está en orden y los engranajes conectados al ponerse en funcionamiento el motor, el auto tiene que moverse. Para eso fue construido. También los hombres han sido hechos de modo tal que cuando ciertas cosas acontecen en su interior o en el mundo externo, tarde o temprano debe producirse otras para tratar de restablecer el equilibrio. En un ser humano, el desequilibrio energético o tensión se manifiesta tanto en lo mental como en lo físico. En lo mental se manifiesta bajo la forma de un sentimiento de inquietud y ansiedad. Este sentimiento deriva del apremio por buscar algo capaz de restaurar el equilibrio y aliviar la tensión. Estos apremios o impulsos se denominan deseos. Solo los seres vivos pueden desear, y los seres vivos viven por sus deseos. El deseo sexual, la ambición y el deseo de lograr la aprobación de los demás constituyen algunos de los deseos humanos más complicados a los cuales hemos dado nombres. Existen muchos otros más, conscientes e inconscientes, algunos con nombres y otros sin ellos. Una de las más interesantes tareas actuales de la psicología consiste en reconocer los deseos y estudiar sus conexiones recíprocas. La satisfacción de las tensiones de un buen automóvil no ofrece problema alguno, ya que ha sido construido de manera tal que dichas tensiones no pueden actuar en más de un sentido al mismo tiempo. Pero el ser humano tiene variados deseos diferentes que lo impulsan simultáneamente en distintas direcciones, y esto puede llegar a resultar muy molesto. Un ejemplo sencillo lo hallamos en el caso de una jovencita con urticaria en su primer baile de colegio. Siente el deseo de rascarse y el deseo de no rascarse, y aún una muchacha muy bien educada se sentiría inquieta mientras baila debido a este conflicto entre su deseo de conservar sus buenos modales y su deseo de rascarse. El problema de los seres humanos reside en que es necesario posponer la satisfacción de algunas tensiones para evitar el surgimiento de otras nuevas y aún más penosas, tales como la turbación. Existe una gran relación entre esto y el porqué de las jaquecas y los agudos dolores estomacales que atormentan la vida de algunas personas, mientras que otras no sufren tales trastornos. Más adelante veremos la necesidad que tiene el sistema de energía del ser humano en el sentido de posponer la satisfacción de sus tensiones y que causa esto muchos fenómenos interesantes. Un ser humano es un sistema energético vivo cuyas tensiones dan lugar a deseos que debe tratar de satisfacer sin entrar en conflicto consigo mismo, con su prójimo o con el mundo que lo rodea. Pero, ¿qué es lo que buscan los seres humanos?
si nada se opusiese, tenderían a actuar permanentemente de modo tal que lograran aliviar sus tensiones más intensas por medio de la satisfacción de sus más caros deseos. Cada deseo satisfecho los acerca más a su meta, que consiste en una sensación de paz y seguridad o en una liberación de la ansiedad. La ansiedad es un signo de tensión que disminuye a medida que se restablece el balance energético. Nadie llega jamás a alcanzar totalmente su meta, ya que constantemente está surgiendo nuevos deseos y existen tantos deseos que buscan simultáneamente su satisfacción, que la mera posibilidad de satisfacer uno determina el aumento de la tensión de los demás. Ni aun en el sueño hay paz, y el roncador estrepitoso tarde o temprano se revuelve inquieto en el lecho. La vida está llena de cosas irritantes, tales como los cigarros amargos y las mujeres desagradables, que se olvidan las entradas en la otra cartera, así como también de frustraciones internas y externas menos cómicas que amenazan con dificultar la capacidad de satisfacer los deseos y por lo tanto incrementan las tensiones y la ansiedad de la gente. No son los acontecimientos en sí mismos los importantes, sino es su efecto sobre el posible cumplimiento de nuestros deseos. El mismo hecho puede sucederle a dos personas al mismo tiempo y angustiar a una y no perturbar a la otra, según la naturaleza de los respectivos deseos. Voy a agrandarme un poquito acá. En relación al futuro, podría parecer que la ansiedad se debe al hecho mismo, pero en realidad surge solo porque el hecho afecta las posibilidades de satisfacción de los deseos. Dos automóviles pueden quedarse en llanta en el mismo momento y en el mismo sector de la carretera, pero la proporción de ansiedad que este accidente producirá a cada conductor dependerá exclusivamente de sus deseos con respecto al futuro inmediato, del apuro con que viaja, de su estado financiero, de la persona que lo acompaña, etc. Un grupo de alegres estudiantes, lejos de sentir ansiedad, tomará el asunto como una aventura. La ansiedad que ocasiona la pérdida de un empleo parecería reconocer su origen en la propia situación laboral, pero en realidad surge porque es una amenaza a los deseos del individuo de llenar su estómago. Arriba la oreja. Bien. Impresionar a sus vecinos y hacer felices a sus hijos. Un hombre sin preocupaciones familiares y a quien no le importase comer regularmente, ni impresionar a sus vecinos con sus artefactos de acero inoxidable, podría no sentir nunca este tipo de ansiedad y contentarse con ser un vagabundo o un filósofo en su tonel. La ansiedad es posible a causa de los deseos internos y no por los sucesos externos. Ningún deseo, ninguna ansiedad. Un cadáver nunca siente miedo de hablar en público, por más concurrido que sea el auditorio. La gente cree que está buscando la seguridad, pero lo que realmente busca es una sensación de seguridad, ya que la seguridad real, por supuesto, no existe. La sensación de seguridad aumenta si se poseen medios adecuados para el alivio de angustias y tensiones y para la satisfacción de los deseos. Esto ayuda a asegurar el equilibrio en ese sistema energético que es un ser humano. Cuando advertimos cuán contradictorias son las tensiones acarreadas por nuestros deseos, nos damos cuenta de que buscar la liberación de la ansiedad no siempre corresponde a lo que comúnmente entendemos por buscar una posición segura. Lavinia Eris nos proporciona un ejemplo de cómo los sentimientos de seguridad e inseguridad dependen más de lo que sucede en nuestra mente que de lo que acontece en el mundo exterior.
El hobby de Lavinia durante sus años de estudiante consistía en coleccionar para el Museo de Zoología ejemplares de insectos y serpientes, algunos de ellos venenosos. Al principio se sentía aterrorizada cuando tenía que aproximarse a una víbora de cascabel, pero una vez que la novedad pasó y hubo aprendido a manejar los animales, se sintió capaz y segura. Pocos años después, sin embargo, comenzó a tener frecuentes pesadillas con culebras, y en este caso la novedad no pasó nunca. Cada noche era tan espantosa como la anterior. Las pesadillas provocadas por poderosas tensiones en conflicto continuaron aterrorizándola, y mientras duraron esos sueños nunca pudo llegar a sentirse segura, aún en ausencia de todo peligro externo. Con las serpientes reales, sin embargo, muy pronto había comenzado a sentirse segura, a pesar de que el peligro externo continuó siendo el mismo, la ansiedad provocada por los deseos en conflicto que yacían en el fondo de sus pesadillas era mayor y más perdurable que el temor ocasionado por el manejo real de los peligrosos reptiles. Los seres humanos buscan alcanzar su meta esa sensación de seguridad, esforzándose en obtener medios para satisfacer sus deseos, pero desgraciadamente otros deseos y fuerzas externas interfieren. Mientras que el temor a las fuerzas externas se disipa al ponerse en claro que se las puede manejar o que no constituyen una amenaza para la satisfacción de nuestros anhelos, la ansiedad asociada a los deseos no desaparece hasta no disponer de medios adecuados para el alivio de las tensiones. ¿Qué instintos son los más poderosos? Los dos instintos más poderosos de los seres humanos son el instinto creador y el instinto destructor. El creador es la fuente de la entrega y el amor generoso, de la procreación ardiente y de la construcción jubilosa. La fuerza que impulsa al hombre hacia estos propósitos constructivos puede ser denominada líbido, y su función más importante para la raza humana consiste en asegurar la continuidad de la procreación. De aquí que encuentre su expresión más definida en el deseo sexual. El instinto destructor activa la hostilidad y el odio, la ira ciega y los misteriosos placeres de la crueldad y el daño. La fuerza que anima estos sentimientos puede ser denominada mórtido. Encuentra su expresión más definida en la lucha por la supervivencia, por lo tanto, si se la utiliza adecuadamente, ayuda al individuo a librarse de los peligros internos y externos. El lenguaje familiar, líbido, es la energía del deseo de vida que preserva a la raza, y mórtido es la energía de un deseo de muerte que, cuando es vuelto contra un antagonista real, ayuda a la preservación del individuo. Naturalmente que estas dos tendencias, que pueden impulsar al individuo a modos de conducta opuestos con respecto a las personas y las cosas que lo rodean, entran a menudo en conflicto entre ellas mismas. Estos desagradables conflictos pueden manejarse de diversas maneras. Por lo general, se destierra uno de los conflictos del campo de la conciencia y se pretende luego que no existe. En tiempos de paz, la gente tiende a afirmar que el mórtido no existe, y en tiempos de guerra intenta aparentar que no existe líbido hacia el enemigo. Siempre, sin embargo, el deseo, que trata de ignorar, interfiere a pesar suyo en su conducta, de modo que la postura de amor o de odio no es nunca pura, y la gente no actúa jamás en forma absolutamente constructiva, ni en forma absolutamente destructiva. Todos están dispuestos, sin desearlo conscientemente, a morder la mano bondadosa que los alimenta y a alimentar la boca aborrecible que los muerde. Otro modo de manejar el conflicto consiste en permitir que un sentimiento gobierne un momento y el opuesto al momento siguiente. El sujeto que ama y odia en forma alternada
resulta a menudo tan desconcertante para el observador como un sujeto que comiese bocados de helado y de queso alternadamente. El observador no se detendría a meditar sobre el hecho significativo de que los dos alimentos pueden derivar de la misma ubre. El instinto creador y el instinto destructor, que hallan su culminación en las relaciones sexuales y en el acto de matar, son las materias primas con las que la humanidad debe manejarse. Para preservarse a sí mismo, a la sociedad y a la raza humana, el hombre debe aplicar su energía destructiva a propósitos útiles, tales como la destrucción de la codicia, el egoísmo y la enfermedad, y la energía constructiva al progreso tanto espiritual como material. El desarrollo mental del individuo depende de su esfuerzo para consagrar estas fuerzas internas al logro de los fines más productivos. Existe una diferencia entre un deseo y la tentativa de satisfacerlo, entre sentir amor y odio y expresarlos. La fuerza con la cual el individuo expresa su amor y su odio por los otros y por sí mismo, y trata de gratificar su líbido y su mórtido, puede ser llamada agresividad. Un hombre de sentimientos fuertes puede engañarse a sí mismo y a los demás expresándolos débilmente, y lo mismo puede conseguir un hombre de sentimientos débiles expresándolos sin tapujos. Además de la agresividad en la expresión, debemos considerar la dirección del amor y del odio. Algunas personas dirigen su amor hacia los demás y otras lo hacen hacia sí mismas. La dirección de estos sentimientos puede cambiar parcial o totalmente de tiempo en tiempo. Se puede sentir mucho odio hacia los demás, y en este caso el acto más agresivo es el acto de matar, o se puede sentir mucho odio hacia uno mismo, en cuyo caso el acto más agresivo es el suicidio. Tanto el acto de matar como el suicidio son expresiones de agresividad. La única diferencia, en lo que a energía mental concierne, reside en la dirección. En la mayoría de las vidas de los seres humanos no se encuentran estos extremos. Líbido y mórtido están bien controladas y ocultas entre sí, y tal vez por otras fuerzas. La mayor parte de las personas pasa por la vida sin darse cuenta de lo poderosos que son estos dos instintos y de lo mucho que influyen sobre los motivos y la conducta. Estamos en condiciones de decir que la conducta humana está en gran medida determinada por las fuerzas de la libido y la mórtido, que trastornan el equilibrio mental del ser humano y lo llevan a actuar de modo tal que se torne posible el restablecimiento de su equilibrio energético. Mediante la obtención de posibilidades para la satisfacción de sus impulsos creadores y destructivos, puede disminuir sus sentimientos de ansiedad y aproximarse al sentimiento de seguridad que es objetivo. A medida que avancemos, veremos cuán complicado le resulta expresar estos impulsos, cuántas cosas pueden salir mal mientras está realizando los ajustes y compromisos necesarios, y qué sucede si fracasa en el intento de manejar sus deseos y tensiones de una manera práctica. Las sustancias químicas de la sangre pueden desempeñar un papel importante en la determinación de las fuerzas de la libido y la mórtido, aunque se podría sugerir que las hormonas sexuales de los ovarios o testículos influyen sobre la libido y que las hormonas de la cólera y del miedo, de las suprarrenales, influyen sobre la mórtido. No ha sido comprobado que la inyección de cualquiera de las hormonas conocidas determine que un individuo sienta más amor o más odio. Los resultados obtenidos con animales son mucho más impresionantes que con los seres humanos. Ratas inyectadas con la hormona paterna de la hipófisis, por ejemplo, mostraron una definida acentuación en su actitud maternal. Pero a pesar del hecho de que nada ha sido probado con respecto a los seres humanos,
debemos de todos modos tener siempre presente las glándulas al considerar estos poderosos instintos. Mucha gente pone en tela de juicio el origen de las tendencias destructivas, pero muy pocos niegan su existencia. El hecho de que no se muestren claramente en todo momento no significa que no existan. El deseo de procrear no se muestra tampoco claramente en todo momento, pero nadie niega su existencia. Toda persona con chicos en su casa tendrá que admitir que a veces son destructivos y hostiles, y no existe prueba alguna de que estas tendencias desaparezcan con la edad, sino por el contrario, muchas evidencias de que en años ulteriores simplemente expresan tanto estas tendencias como sus sentimientos de afecto en una forma más prudente y artificial. Los sueños son un producto que también se manifiestan estas tendencias en ellos, ¿no? En los sueños. El hecho de que la gente sueñe tan a menudo actitudes de tipo destructivo significa que la destrucción complace a una parte del individuo. La principal discusión entre los psiquiatras alude al problema de si las tendencias destructivas son innatas o si se desarrollan como consecuencia de la frustración del instinto de creación. Para nuestros propósitos no necesitamos entrar en esta discusión. La gente se comporta como si siempre hubiese poseído tendencias destructivas, y ya sean estas innatas o se hayan desarrollado durante los primeros meses de vida, esto no modifica lo que hemos dicho acerca de su desenvolvimiento ulterior. El ser humano provoca el acontecer de fenómenos, y de qué fenómenos se trata, y cómo y cuándo depende en gran parte de sus dos tendencias más poderosas, de la agresividad con que las expresa y del modo en que soluciona el conflicto entre ambas. El problema de un ser humano es análogo al de cualquier sistema energético, es decir, encontrar el camino de menor resistencia para la descarga de las tensiones. Una pila eléctrica, que es también un sistema energético, encuentra instantáneamente en una pequeñísima fracción de segundo el camino de menor resistencia en un circuito. Un río que se desborda o un huracán, que constituyen otros tantos sistemas energéticos, encuentran en unas horas el camino de menor resistencia. Al sistema energético humano puede llevarle años encontrar un camino semejante y hasta puede demorarse indefinidamente, ya que es capaz de acumular energía. Las tensiones psíquicas dentro de un ser humano se manifiestan principalmente, si no totalmente, como líbido y mórtido. Y estas dos fuerzas luchan por hallar expresión inmediata. Vale decir que el hombre tiende a obtener lo que desea en el momento en que lo desea y a destruir inmediatamente todo lo que se le cruza en el camino y lo perturba o lo contraría. Podemos observar bastante frecuentemente este modo directo de actuar en los niños, a quienes la amarga experiencia no les ha enseñado todavía a dominarse. Desgraciadamente, si un adulto intenta actuar de esta manera, se encuentra con inconvenientes de dos orígenes. Otros seres humanos que quieren también lo que quieren en el momento en que lo quieren y desean eliminar lo que se les interponga en el camino, ya se trate de cosas o personas, y la naturaleza, que no siempre está dispuesta a proporcionarle lo que quiere en el momento en que lo quiere, ni a modificarse para hacerle la vida más fácil. No solo los otros seres humanos y la naturaleza se interponen en el camino, impidiéndole realizar sus deseos en el acto, sino que están también amenazando continuamente con destruirlo. Cada sistema energético a su alrededor, incluyendo los mares espumosos, las rugientes columnas de aire que llamamos vientos, los volcanes atronadores que sacuden la tierra, los astutos animales con sus gruñidos
y los demás seres humanos en lucha están compitiendo también por obtener la posibilidad de satisfacer directamente sus tensiones tan pronto como éstas surgen. No solo le perturba la interferencia de estas otras fuerzas dinámicas, sino que tiene también que mantenerse alerta para no interferir demasiado o en forma inoportuna en ellas. Su problema consiste en descubrir la mejor manera de manejar otros sistemas de energía con el objeto de poder satisfacer rápidamente sus deseos y hacerlo con el mínimo riesgo. En algunas partes del mundo se emplea la magia para lograr este objetivo, mediante el pago de un pequeño tributo que puede consistir en 3 corazones de sapo o en algún disco de ritmo frenético para su gramófono de cuerda. El médico hechicero logrará un maleficio para el amor del rival colocando alfileres en una imagen de cera. Los nativos que viven donde hay huracanes suelen creer que al viento le agradan las tajadas de carne cruda, y para protegerse de futuros daños sacrifican vacas al dios del viento. En algunas partes del mundo la gente acostumbra a creer que la muerte es una especie de camarero a quien le agradan las propinas suculentas, de manera que se asegura a este respecto haciendo abundantes donativos de caridad. En nuestro país, naturalmente, la gente no cree en ninguna de estas cosas y piensa que el mejor método consiste en averiguar la forma probable de actuación de los seres humanos y de la naturaleza bajo diversas condiciones y el modo de obtener de ambos lo que se desea con una razonable esperanza de éxito. Parece ser que cuanto más acertadamente juzguemos nuestro medio, más posibilidades tendremos de lograr lo que deseamos. Podemos observar que para satisfacer sus deseos, sin entrar en conflicto, la gente ha de aprender a controlar su libido y su mórtido. Es decir, necesita aprender a esperar. Debe aprender también a manejar y juzgar su medio para disminuir el riesgo de ser destruido o frustrado cuando finalmente actúe. Se trata de un problema de control. El hombre debe aprender a controlar 3 grupos de fuerzas: las suyas propias, las de los demás y las de la naturaleza. Esto se denomina principio de realidad, ya que cuanto más realista es un individuo, es decir, cuanto más precisas sean sus observaciones acerca de estos 3 órdenes de objetos, más rápida y completamente será capaz de satisfacer sin peligro su libido y su mórtido. El principio de realidad le exige la formación de imágenes claras. La mayor parte de la gente tiene muy buenas imágenes de algunos objetos de su medio. Un buen granjero entiende de las faenas que se relacionan con la naturaleza. Un hombre de negocios de éxito puede prever la conducta de los demás bajo determinadas condiciones. Pero muy pocos individuos tienen una idea exacta de lo que su líbido y su mórtido pueden impulsarlos a hacer sin darse a conocer siquiera. Y es en este sentido en el que se cometen las más graves y los más frecuentes errores. Afortunadamente poseemos dentro de nosotros mismos una manera de manejar esta triple realidad, que debe ser mantenida en tan ajustado equilibrio. Este sistema se denomina el ego y se supone que opera de acuerdo con el principio de realidad. Se supone que lleva a cabo observaciones y juicios precisos acerca de las tensiones internas del individuo y de los sistemas energéticos que lo rodean, y que de acuerdo con ellos guía su conducta para su mejor provecho. Tiene que ayudarlo a posponer sus satisfacciones cuando resulta aconsejable hacerlo, y a tratar de modificar el mundo que lo rodea de modo de poder lograr dichas satisfacciones en su oportunidad. Para conseguirlo, debe poseer cierto dominio sobre su propia energía psíquica y algún dominio también sobre las cosas y las personas.
Por lo tanto, el ego es el órgano del dominio. La energía para esta función deriva de una parte de la energía de la libido y del amórtido, que se separa gradualmente en la infancia y llega a transformarse en realidad, en muchos sentidos, de una antagonista del resto de la energía total. La energía del ego se emplea en el control de la energía restante de acuerdo con el principio de realidad y a medida que el individuo va aprendiendo a conocer esa realidad. La gente obtiene un gran placer del dominio de su propio cuerpo en la natación y la zambullida, del dominio de una pelotita de goma que vuela a lo largo de un campo de golf, y del dominio de esos pedacitos de papel que se llaman naipes, y del dominio del mecanismo de un motor de aeroplano. Hay una doble satisfacción del mecanismo de un motor de aeroplano. Hay una doble satisfacción de estas cosas. Ellas satisfacen no solo la libido y la amórtido primitivas, sino también a aquellas porciones de libido y de amórtido primitivamente separadas del resto y que obtienen su satisfacción de su dominio de las cosas a través del ego. Los psiquiatras, basándose en sólidos motivos psicológicos, consideran esa enorme cantidad de energía contenida en la libido y amórtido primitivas, que queda después de separarse de ella la cantidad relativamente pequeña necesaria para formar el ego, como lo otro o simplemente ello. La libido y el amórtido del ego y la libido y amórtido que permanecen en el ello más se oponen entre sí que actúan en colaboración, ya que una de las tareas del ego consiste en controlar y dominar al ello. El ello quiere una expresión y satisfacción inmediatas y el ego frecuentemente quiere que el ello espere. Como los psiquiatras de los distintos países hablan idiomas diferentes, han encontrado convenientemente emplear como expresiones científicas, al igual que otros hombres de ciencia, vocablos griegos y latinos, conocidos desde antiguo en todo el mundo. Por lo tanto, se refieren frecuentemente al ello con una palabra latina y lo llaman id, o sea, ide. La libido y la amórtido, que han quedado en el id, se designan como instintos del id. Al llegar aquí, debemos poner en claro que así como entendemos que lo que mueve el pistón de un automóvil es una fuerza y no un hombrecito, debemos comprender también que la energía del ego y los instintos del id son fuerzas y no hombrecitos apostados en el cerebro, con sus manos en las cartucheras listos para luchar entre sí, ¿no? Apenas se presente una tentación. La razón por la cual la vida es tan difícil reside en la situación complicada en que se encuentra el ego. Tiene tres fuerzas con las cuales debe lidiar, a las que debe controlar y a las que debe buscar expresión para la satisfacción y salud del individuo. Los instintos del id, las fuerzas de la naturaleza y los restantes seres humanos. La mayor parte de los individuos percibe la realidad de la naturaleza y de los demás seres humanos, pero no advierte claramente que el id es también una realidad, y una realidad importante y molesta con la que se debe contar. Una de las razones que explican esta falta de comprensión es que el id suele disimularse y apela a toda clase de recursos para engañar al ego. No importa cuán inteligente sea un hombre en su relación con los demás y con las cosas que lo rodean, no será muy feliz a menos que sea también inteligente con su propio id. En última instancia, no es la capacidad de agradar a las mujeres o de hacer dinero lo que lleva a la felicidad, sino la capacidad para lograr la paz en nuestra propia mente.
El problema del ego humano en un mundo difícil consiste en encontrar el camino de menor resistencia para la satisfacción sin riesgos de los impulsos creadores y destructivos. ¿Cómo expresan sus instintos los seres humanos? En la medida en que el individuo pospone el alivio de las tensiones del id, la energía asociada a los deseos reprimidos se malgasta. Además, resulta una tarea difícil para el ego vigilar al id, y buena parte de su energía se consume nada más que en mantenerlo oculto. Es algo así como mantener una policía secreta para negar a parte de la nación la libertad de palabra. El país se debilita no solo porque una gran cantidad de ciudadanos están descontentos y no se les permite tomar parte en las cosas públicas, sino también porque muchos de ellos tienen que malgastar su tiempo vigilando a los descontentos. De satisfacerse a estos últimos, no solo trabajarían por el país en lugar de hacerlo contra él, sino que la policía secreta sería innecesaria y sus miembros podrían ser empleados en alguna labor productiva. Quien haya contemplado a soldados llenos de salud custodiando a prisioneros militares, mientras que sus camaradas luchaban contra el enemigo, va a comprender esta metáfora. Si el id pudiese ser satisfecho sin riesgos, el ego podría descansar y ambos estarían en condiciones de consagrar su energía adicional a alguna labor provechosa para el individuo y para la sociedad. La naturaleza ha suministrado medios para reducir en parte este doble gasto de energía, de modo que los deseos del id, a los que no se permita una expresión directa y completa, puedan hacerlo en forma indirecta. Esto quiere decir que parte de su energía, al menos, puede dedicarse a fines útiles, y quiere decir también que el ego puede descansar parcialmente a medida que la tensión del id disminuye. Puede no resultar dañoso excluir de la conciencia por un breve lapso los deseos del id y figurarse que no existen. No debemos olvidar nunca, sin embargo, que la suposición de su inexistencia no lo suprime. Con el tiempo hallarán de algún modo su camino a pesar de todo lo que podamos hacer. Si un individuo no comprende esta situación y se engaña a sí mismo en la creencia de que mientras los demás poseen impulsos destructivos y creadores inconscientes, él mismo no los tiene, está expuesto a verse en dificultades. Puede ser que este tipo de pensamiento haya influido para precipitar el desencadenamiento de las guerras. Cuanto más sepamos acerca de nuestros deseos del id y del modo de reconocerlos y controlarnos, mejor nos irán nuestras vidas y más fácil será impedir que conduzcan a la gente a tristes situaciones sexuales y a rencores justificados. Otro modo indirecto de expresión de los deseos del id, después de un tiempo, cuando han sido mantenidos fuera de la conciencia o reprimidos por el ego, consiste en aguardar a que éste se encuentre dormido durante la noche para mostrarse entonces en forma desfigurada en los sueños. Esto, sin embargo, no produce demasiado alivio, y si las tensiones son poderosas y no hay otra vía de expresión, la energía reprimida del id puede afectar el cuerpo y la conducta del individuo hasta un punto tal que el ego pierda el control de una parte del cuerpo o de la mente. Esta pérdida de control se expresa bajo la forma de una neurosis. Una neurosis o psiconeurosis, que para nuestros propósitos es lo mismo, es una expresión desfigurada de un deseo del id. Por el momento estamos interesados sobre todo en la manera en que el id afecta nuestra conducta normal cotidiana y en la forma en que la gente se las arregla para descargar su energía sin que sus existencias adultas se conviertan en una serie de aventuras violentas.
Esto se logra sobre todo sustituyendo por otro objeto o por otra actividad el fin original de los deseos primitivos. Objeto o actividad que deben aproximarse lo suficiente a la satisfacción real como para calmar temporariamente al id y hallarse lo bastante alejados como para no dar lugar a consecuencias peligrosas. La necesidad primitiva de la libido consiste en aproximarse lo más estrechamente posible a otro ser humano, casi siempre a uno del sexo opuesto. Desde luego que el medio real de satisfacción dependerá en parte de la edad. La mayor aproximación a otra persona que puede lograr un lactante es la succión del pecho de su madre, y este es el provechoso fin de la libido en las criaturas de corta edad de ambos sexos. Si el niño es alimentado con mamadera, necesitará que se lo tenga más tiempo en brazos para compensar el placer de mamar del cual se le ha privado. Después de la pubertad, la aproximación más íntima que puede obtenerse es el acto sexual. En la vejez, tomar las manos de otros y conversar pueden ser los únicos medios posibles de satisfacción de esta necesidad primitiva. Mientras que el contacto sexual provee la satisfacción más directa de la libido, todo lo que proporcione el sentimiento de proximidad, ya sea ella física, mental o emocional, puede ayudar a aliviar la tensión libidinosa. Por lo tanto, caminar en intimidad con alguien, conversar confidencialmente de cosas comunes o sentir una emoción al unísono son todas actividades valiosas a este respecto. Aún hacer las mismas cosas a la misma hora, aunque lejos una de la otra, puede ayudar. Muchas parejas que están separadas convienen en pensar el uno en el otro todos los días durante la cena, en escribirse cartas a la misma hora del día y en hacer cosas que los acercan aunque estén separados. En algunas situaciones, sin embargo, tales placeres previos, en lugar de aliviar las tensiones libidinosas, las vigorizan más o las movilizan más intensamente aún. En tales casos resulta exacto, dentro de ciertos límites, que cuantos más placeres previos mentales y emocionales de este tipo preceden al acto sexual, siempre que éste en definitiva se realice, más placentera y completa será la satisfacción final. Las mujeres parecen darse cuenta más clara y tempranamente que los hombres, de cuanto más amor haya entre los miembros de una pareja y cuanto más cosas tengan en común, más satisfacción obtendrán de la relación sexual. Si la relación sexual con el sexo opuesto se demora demasiado, debido a las circunstancias externas o las amenazas de la conciencia, se presentan otras posibilidades. Primero, puede obtenerse alguna satisfacción del galanteo y de las reuniones sociales. Segundo, algunas personas pueden lograr una satisfacción casi completa sin compañero alguno o con un compañero del mismo sexo, es decir, por medio de la masturbación o la homosexualidad. En el primer caso se tiene el objeto sexual apropiado, una persona del sexo opuesto, pero no se cumple el fin sexual, que es la cópula. En el segundo caso, no se posee el objeto adecuado, pero se logra el fin sexual del orgasmo. En ambos casos hay algo fuera de lugar, de modo que hablamos de libido desplazada de su fin y de libido desplazada de su objeto. Algunos de los desplazamientos más interesantes y socialmente provechosos de la libido se producen cuando tanto el fin como el objeto reales son parcialmente sustituidos por otros. Esto acontece en lo que se denomina sublimación, es decir, una actividad que ayude tanto a los demás como a su creador a acercarse a las cosas de la vida más elevadas o sublimes. Muchas funciones mentales están organizadas para brindar tan refinadas formas de placer a la gente.
Un buen ejemplo lo hallamos en la pintura. Aquí el artista sustituye como objeto la compañía amorosa por el modelo, que no necesita ser una persona, ya que puede tratarse también de algún objeto inanimado, tal como un paisaje o un cesto de frutas, o como fin la emoción de hacer el amor por la emoción de la creación artística. La vida de Dante Alighieri proporciona un buen ejemplo de cómo un gran poeta se expresa a través de su obra cuando la expresión directa del amor es imposible. El poeta sustituye con gentes y cosas imaginarias a la mujer real que no pudo encontrar o poseer, y cambia la pasión del amor por el ardor de la creación. Dante ejemplifica todo esto en las relaciones entre su poesía y su Beatriz. Las sublimaciones pueden producirse también en personas de menor talento, las que pueden obtener una emoción creadora mediante la práctica de la carpintería, por ejemplo, o coleccionando caracoles o estampillas, o captando una nueva emisora en el aparato de radio que ha construido con tanto cariño. Y debe quedar claramente entendido que en la sublimación existen otras satisfacciones, además de las que hemos mencionado. Por ahora estamos tratando de señalar cómo la libido reprimida utiliza estas actividades como una vía directa para el alivio de las tensiones mentales resultantes de la falta de satisfacción de los deseos primitivos. También la energía de la mórtido encuentra medios indirectos de expresión. Una de las necesidades primitivas del amórtido consiste en la eliminación de otro ser humano, habitualmente uno del mismo sexo. Aún entre los pájaros, los peces y los mamíferos no humanos se puede observar esta distinción entre los objetos de la libido y los del amórtido. Los pájaros carpinteros, los elefantes y los perros son por lo general cariñosos con los miembros del sexo opuesto y tienden a aproximarse a ellos, mientras que se enfurecen pronto con los del mismo sexo y tratan de eliminarlos. Entre los seres humanos, tan pronto se disipa la capa de contención de la cortesía, se observa habitualmente lo mismo, como cualquiera puede comprobarlo visitando una cantina. Ya que en nuestro país, en tiempos de paz, el amórtido puede usualmente satisfacerse por completo solo una vez, ya sea por medio del asesinato o del suicidio, nos resulta mucho más misteriosa que la libido. En tiempos de guerra, los psiquiatras aprenden más acerca de ella, ya que les es confiada la tarea de estudiar sus efectos en carne viva. Quizá valga la pena estudiar la influencia del amórtido inconsciente sobre las decisiones políticas. A veces se pasa por alto el fondo psicológico, enfocando demasiado intensamente la atención sobre el aspecto externo de los problemas y situaciones, lo cual se parece mucho a la actitud del que pretendiera eliminar a los niños regulando el tamaño de los vestidos femeninos. Cambiar las condiciones de los objetos externos contribuye muy poco a modificar la fuerza de las tendencias primitivas, las cuales finalmente encuentran su camino. Así como todo cuanto proporciona el sentimiento de proximidad ayuda a la satisfacción de la libido, así también todo lo que promueve el sentimiento de separación ayuda en el caso del amórtido. Abandonar el pueblo, romper con alguien, ser sarcástico y hacerlo todo de modo diferente, nada más que por ser testarudo, son medios indirectos de gratificación del amórtido. Sabemos, por experiencia, que, aunque parezca bastante extraño, también la retención es una actitud que obedece al amórtido,
aunque a primera vista podría parecer el reverso de la separación. En su satisfacción directa, tanto la libido como la amórtido muestran dos aspectos. Así como la libido puede ser satisfecha en distintos grados, ya sea por medio de la aproximación del objeto o por la aproximación a éste, de él. La libido del hombre pasivo desea que la mujer venga a él, mientras que el hombre activo va hacia la mujer. Del mismo modo, el impulso del amórtido del hombre pasivo es huir, mientras que el hombre activo prefiere ahuyentar a su enemigo por medio de la lucha. Por lo tanto, cuando el amórtido se despierta ante un peligro, algunas personas huyen y otras lo combaten. Esta fuerza está en relación con dos emociones, el miedo y la ira, y la más fuerte de las dos, en cualquier situación, determinará la conducta del individuo. En todo caso, se cumple la tarea de apartar al individuo del sistema energético externo que lo amenaza. Se remite a quienes objeten la anterior formulación de activo y pasivo a las notas finales de este capítulo. Pero vamos a ver eso. El amórtido tiene las mismas posibilidades de expresión variada que la libido. En lugar de eliminar a una persona del mismo sexo, puede atacarla, sin necesidad de eliminarla, ya sea por medio de comentarios sarcásticos o por la competencia comercial o deportiva. O puede eliminarse a un individuo del sexo opuesto, como en el caso de un hombre que por celos mata a su mujer. O puede eliminarse el individuo mismo, como en el suicidio, o puede eliminarse un animal en lugar de una persona, como en la caza. En el primer caso tenemos el objeto adecuado, pero el objeto final no se cumple. Y vemos a la amórtido desplazada de su fin. En los otros tenemos un objeto diferente, pero se cumple el fin, que es la eliminación. Y tenemos la amórtido desplazada de su objeto. También la amórtido puede sublimarse, como sucede en el labrado de piedras, la carpintería y la minería, que crean cosas hermosas o útiles atacando objetos inanimados. La cirugía implica una de las más provechosas sublimaciones del amórtido. El lector se ha familiarizado ahora con varias parejas psicológicas de gran importancia para la comprensión de la gente, las que pueden agruparse así. 1. Impulsos creadores e impulsos destructivos. 2. Líbido y mórtido. 3. Energía dirigida hacia adentro y energía dirigida hacia afuera. 4. Aproximación y separación. 5. Desplazamiento de fin y desplazamiento de objeto. 6. Activo y pasivo. ¿Se acuerdan del caso de la huérfana Nana? Vamos a ver también cuán irracional e indiscriminatorio es el id y cómo las tensiones de la libido y la amórtido tratan de expresarse simultáneamente siempre que ello resulte posible. Bien, esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, donde vamos a ver los motivos de la promiscuidad de Nana, ¿no? Mirando el asunto de la muerte temprana de la madre, ¿sí? Las costumbres disolutas de su padre y la falta completa de familia que provocaron en ella una ansia profunda de afecto o de cualquier cosa que se le pareciera. Entonces vamos a ver en la vida de esta chica, esta nana, cómo se adecúa a todos estos impulsos instintivos que acabamos de ver. Nos vemos en el próximo encuentro.